Ya estoy grabando. Entonces, Devuelvis. Mentira. en esencia estamos diciendo, el motivo de consulta es literal lo que la persona refiere como motivo de consulta. Si es remitida, le preguntamos por qué cree que fue remitida, cuáles son esas razones por las cuales cree. Porque es lo que él reconoce como. A veces también es importante, por ejemplo, incluir dentro de esta remisión a la persona remitida. Es decir, el padre quiere que evalúen a su hijo por estas razones, ¿vale? Digamos, supongamos, el padre dice es que quiero que lo evalúe para ver si el niño miente, si es un mitómano, porque es que a mí, yo creo que yo le pillaba en varias mentiras, ¿vale? Ese es el motivo de consulta del padre. Ahora, pregúntame al niño cuál es su motivo de consulta. Porque por si tú tuvieras que venir al psicólogo, ¿por qué vendrías? Y podemos tener un motivo de consulta completamente distinto, ¿vale? Yo tengo un padre muy gruñón y no sé cómo manejarlo. Ok, tenemos dos motivos de consulta distintos a los cuales tendremos que darle una respuesta y nosotros entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Bien? Entonces, es muy importante precisar en ese motivo de consulta quiénes son las personas que van a estar involucradas. Y normalmente hacemos eso cuando tenemos a la persona adelante, preguntarle a esa persona por qué vendría un psicólogo, por qué cree que lo están trayendo un psicólogo. ¿Mm? Y obviamente pues va a venir la remisión, nos va a llegar la remisión que dice, mire, se lo remito, si usted es psicólogo en un colegio, entonces la profesora lo remite, las razones por las que lo remite. A veces nos toca incluso en psicología educativa invertir mucho trabajo o tiempo sobre que las personas que remiten aprendan a remitir, porque a veces remitir al psicólogo y uno dice, pero ¿a qué? ¿Para qué? Eh, por problemas de comportamiento. Pues, ¿cuáles problemas de comportamiento? O sea, es muy grande, muy general. Entonces necesitamos también que esos motivos de consulta pues, sean muy precisos. Entonces, literalmente lo colocamos y luego entonces el genograma donde representamos la composición familiar. ¿Qué podemos preguntar aquí para poder dar cuenta de esto? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos preguntar? ¿Cuál podría ser la pregunta? Su propio estilo. ¿Qué dirían ustedes para poder hacer la representación de la composición familiar? ¿Cuál sería una pregunta? ¿Que con quién vive? ¿Con quién vive? Bien. Entonces, ¿con quién vive? Y apenas entonces nos empieza a mencionar, empezamos entonces a hacer la representación. Marta. ¿Cuántos años tiene esa persona con la que viven? ¿Cómo es la relación a nivel familiar? ¿Cómo la podrías describir? Con qué persona te llevas mejor? ¿Con cuál te llevas peor? ¿Cuál es tu miembro familiar preferido? ¿Vale? Ese tipo de elementos pues, nos ayudan un poco a entender cómo es la relación familiar, si hay separaciones, si hay uniones o alianzas, digamos, al interior de la familia. Todo ese tipo de elementos los tenemos allí y nosotros podríamos utilizar un instrumento también complementario para dar cuenta, digamos, de esa composición familiar. Uno podría ser el Apgar familiar, que luego, no sé, yo creo que ustedes lo conocen, que habla acerca de la funcionalidad familiar con 5 preguntas y hay una Apgar familiar que tiene 2 preguntas más para la percepción de amigos, de redes de apoyo. Entonces, digamos que podríamos mirar ese, que es un tamizaje rápido de la funcionalidad familiar y social. ¿Sí? Entonces, podríamos mirarlo, Apgar familiar, y también podríamos utilizar el dibujo de la familia, que es uno de los más comunes proyectivos que se utilizan junto con el dibujo de la figura humana. Entonces, podríamos tener esas herramientas también para ayudar a mejorar y afinar un poco la composición familiar. ¿Sí? Eh, Ahora, todos los antecedentes heredofamiliares y personales. Aquí es importante distinguir qué es heredofamiliar y qué es personal. Heredofamiliar, como les decía, tienen que ser precisos y claros. Si ustedes dicen abuela, tiene que quedar claro si es paterna o materna. ¿Listo? Desde esa perspectiva, entonces, clarificar todo lo genético. Todo lo genético va a ser antecedentes heredofamiliares. A nivel de salud física, ¿qué antecedentes heredofamiliares existen en la familia? Tuve un bisabuelo, un abuelo, una tía, un tío, un hermano que tiene esta condición de salud física o condición de salud mental.
¿vale? Tenemos esas dos grandes situaciones, física o mental. Ahora, a nivel personal, nos encargamos es del paciente, ¿vale? ¿Qué características también de salud física o mental está presentando? Entonces, si en el motivo de consulta aparece la depresión, entonces, dentro de los antecedentes personales, indagaríamos desde hace cuánto se viene presentando esa depresión, con qué frecuencia, ante qué situaciones. O sea, vamos a tratar de hacer es como un inventario de conducta, ¿sí? Es decir, casi que saber a qué horas, ante qué eventos se presenta y de qué forma se presenta, cómo se siente en el cuerpo. Entonces, el asunto aquí se convierte en que entre más claro nosotros tengamos cuáles son las situaciones que desencadenan la conducta, mejor. Recordemos que la perspectiva que tenemos es una perspectiva evolutiva. Como es una perspectiva evolutiva, significa que todo comportamiento, aun cuando sea un problema psicológico, ¿vale? Tiene una historia, o sea, se desarrolló por una razón, por una causa, y se desencadena ante ciertas características ambientales. Cuando mi padre hace este gesto, cuando me empiezan a bombardear de, de chat, de redes sociales, cosas de ese estilo, se desencadena el comportamiento. Entonces, es muy importante que nosotros podamos saber, supongamos, si por ejemplo me estoy quejando de dolor de cabeza, hay unos horarios en los que me duele más y otros en los que no me duele tanto. ¿En qué momento se exacerba? ¿Cuándo sientes más ansiedad en el día? ¿Sí? Y si la persona no lo sabe, ¿vale? No lo tiene muy claro, podemos dejarlo como una tarea. O sea, hacer una observación haz un registro. Toma nota. Cuando sientas que estás sintiendo ansiedad, anota la hora y anota qué está pasando a tu alrededor. ¿Sí? ¿En qué estás pensando? Es básicamente como un asunto de evaluación interventiva. O sea, necesitamos saber sobre qué vamos a intervenir. Por lo tanto, la intervención depende en gran medida de la calidad de la evaluación. Si detectamos cuándo, ante qué eventos está pasando, pues uno puede modificar o cambiar. Si no puedo cambiar el ambiente, entonces vamos a focalizarnos en la interpretación que estoy haciendo de ese ambiente, ¿sí? De cómo me estoy posicionando ante este ambiente. Porque hay una relación bidireccional entre el ambiente y el organismo. La perspectiva evolutiva, selección natural, en últimas, nos está indicando es que nos adaptamos. Adaptamos como una respuesta a las condiciones ambientales, es esta conducta que es, en este momento es problemática. Entonces, ahí estaríamos indagando lo que es todo lo genético con lo que trae mi familia, tanto paterna como materna, a nivel físico y mental en los antecedentes heredofamiliares. Y en los personales, casi que desglosamos, ahí sí vale la perspectiva que tiene Valentina, por ejemplo, ahorita de ir al detalle, al detalle, al detalle. Es muy importante aquí ir muy al detalle, saber caracterizar muy bien la problemática. Entonces, esos son los antecedentes personales, físicos y mentales. En ambos lados vamos a hacer énfasis, ¿vale? Vamos a hacer énfasis. ¿Por qué es importante hacer énfasis en ambos lados? Me refiero a lo físico, porque normalmente el psicólogo se olvida de lo físico, como que eso no es conmigo, ¿no? Que es importante de reconocer que en lo físico, a veces los pacientes nos dicen cosas a nosotros que ni siquiera el médico, o sea, la persona que tiene que ver más con lo físico, sabe. Entonces, desde esa perspectiva es importante tomar en cuenta, ¿sí? Que una buena recolección de datos, ¿listo? Van a ir a la historia clínica, van a quedar en la historia clínica. ¿Qué de la historia clínica yo voy a divulgar, voy a poner público? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer en este apartado. Por ejemplo, si a mí me cuenta, por ejemplo, y solamente yo sé, ¿vale? Que hay un antecedente de suicidio en la familia, ¿vale? ¿Será que lo pongo en el informe? Es la pregunta que yo tendría que hacerme
si lo dejo en la historia clínica, ¿vale? Y cómo tomar la decisión de si lo ponemos o no lo ponemos en el informe. La pregunta es si estamos haciendo un informe dirigido, ¿a quién va dirigido ese informe? Si el informe va dirigido a una unidad de salud mental porque está en riesgo la vida, porque hay ideación suicida, pues entonces mencionarlo en el informe, la antecedente de suicidio familiar, pues tiene mucho sentido, ¿vale? Tiene mucho sentido. Pero si nosotros lo vamos a enviar a una institución educativa donde de pronto esto cause un estigma social, es decir, como que, mira, la tía se suicidó, la hermana se suicidó, etcétera, pues no tendría mucho sentido ahí. Más bien yo podría ponerme en contacto con el psicólogo del colegio y decirle, mira, hay antecedentes, o sea, tenés que tener riesgo, es un paciente de riesgo, ¿vale? Hay que ponerle como más atención, un poco más de atención, pero por el antecedente. Pero no tiene que estar público para que se divulgue, porque usted quedaría pues muy mal delante de su paciente, ¿vale? Porque como ustedes advirtieron, dijeron, solo si está en riesgo su vida o la vida de otra persona se puede divulgar, ¿vale? Entonces, si está en riesgo la vida de él, digamos que usted tiene la justificación para hacerlo. Aún así, si ustedes consultan el Colegio Colombiano de Psicólogos, el Código Deontológico de Psicología, aparecen cosas del tipo que aún así usted no puede decir absolutamente nada, ¿vale? O sea, si quieren consúltenlo, revísenlo y lo discutimos después. O sea, entran a dudas frecuentes del Colegio Colombiano de Psicólogos. Voy a mostrarles aquí más o menos como la ruta para que vayan. Preguntas frecuentes. Entonces, las preguntas frecuentes del Colegio Colombiano de Psicólogos. Esto es algo que ustedes tienen, sí o sí, que estarse metiendo acá. Aspectos éticos y disciplinares, más que nada. Una persona con pregrado, un psicólogo puede... Documentos que lo acreditan, qué entidad... ¿Qué tiraste? Un psicólogo trabaja como entrenador. ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste? Es lo informe. ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste? Parece proceder. ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste? Desde el punto de vista ético. Es esta. La 18. ¿Sí? La pregunta 18 es como la pregunta que necesitamos consultar con mayor calma, con mayor detenimiento, porque en últimas lo que nos están diciendo es que el secreto profesional es inviolable, o sea, literalmente inviolable. Ahí basta con que entendamos que estaríamos pese a todas las actuaciones y demás, dice que la ley 1090 protege al psicólogo en caso de que lo traten de obligar a levantar el secreto, a tratar de mencionar lo que ha sucedido. Entonces, es tanto un deber profesional como un derecho el hecho de ustedes mantener el secreto profesional. Desde esa perspectiva, entonces, casi que, ¿qué hacer? Nosotros podemos hacer una advertencia,
¿vale? No tienen por qué conocer las razones de esa advertencia. Por lo menos entre profesionales, nosotros podemos indicarle a la persona que está en la institución, a los profesores, etcétera, 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 que estén muy atentos a este tipo de conductas, como señales de alarma, señales de detección temprana. Sin embargo, sabemos también que hay que invertir también en la promoción de la salud. Es decir, no basta solamente con la prevención, con la identificación, porque hay personas que aparentemente están muy bien y toman la decisión de quitarse la vida. Igual, sobre suicidio, sobre salud mental, digamos que luego vamos a hablar un poquito como, pues más como en detalle. Pero por ahora es como interesante que vayan consultando la normatividad de Comité de Ética del Colegio Colombiano de Psicólogos y mencionen los casos, porque ustedes ya están a punto de entrar a una fase muy práctica en la psicología donde se van a ver inmiscuidos en diferentes situaciones. Entonces es importante que todo eso esté debidamente realizado. No dejar pasar, por ejemplo, la anotación en sus historias clínicas, las evoluciones. O sea, que a veces uno dice, ay, lo hago después. Ustedes no saben qué puede pasar. Entonces es mejor siempre dejar un momento de su consulta para hacer las anotaciones respectivas en la historia clínica. Y más o menos tener unos tiempos ya construidos, configurados, que ustedes puedan decir, bueno, voy a estar en este proceso y más o menos me tomo tanto tiempo y ahora vuelvo a... ¿Listo? Entonces, volvemos acá. Ahora, ¿qué otros elementos son importantes aquí? Los exámenes paraclínicos e intervenciones terapéuticas realizadas. ¿Qué implica todo esto? Que nosotros, si encontramos un hallazgo, supongamos a nivel personal, hay un antecedente de disminución visual o auditiva, entonces debería en consecuencia haber un tratamiento o algunas intervenciones. Eso es, digamos, que lo que va a haber aquí en los antecedentes, en los exámenes paraclínicos, sea que se realizaron algunos exámenes evaluativos y cuáles han sido como los resultados de esos exámenes. Aquí podemos encontrar desde diagnósticos previos que se han dado y que la familia, digamos, se niega a aceptar. Por ejemplo, el concepto de un psicólogo que dice que hay deterioro cognitivo y la madre dice, pues no, mi hijo no lo tiene, ¿vale? Pero todo eso es importante. Vamos a cerrar, que hay mucho ruido. Entonces, todos esos elementos están aquí como hallazgos importantes y, como les mencionaba, si van al informe es constatar lo que a nosotros nos parece relevante, lo que nos parece importante para la persona a la que va dirigido el informe. Entonces, los informes para contextos educativos, ¿vale? Para contextos educativos, en última están centrados es sobre aquellos exámenes, aquellos antecedentes que permitan que los maestros y los psicólogos, digamos, de la institución puedan tomar decisiones sobre el paciente, ¿vale? Entonces, tengan también, digamos que una mayor información o una mayor comprensión contextual, clínica, de la situación del paciente, de por qué se está presentando lo que tienen en este momento. Los ajustes y recomendaciones pedagógicas, por ejemplo, cómo tienen que organizar el salón de clases, cómo tienen que distribuir las tareas académicas, todo ese tipo de acciones se derivan del resultado de la evaluación, es decir, de lo que aparece constatado en el informe. Por ende, lo que nosotros, la recomendación en últimas, como podríamos decir un tip, podría ser decirles a ustedes, todo lo que ustedes coloquen en el informe, como exámenes paraclínicos e intervenciones terapéuticas y antecedentes médicos, son hallazgos que ustedes encuentran que están en la historia clínica, que reposan en la historia clínica
y que ustedes consideren que les permiten entender por qué les fue como les fue en la evaluación psicológica o en la evaluación neuropsicológica, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que básicamente lo que estamos haciendo es construyendo la base, ¿vale? Casi que los antecedentes. Y todos esos antecedentes, todas esas bases, lo que nos permiten es entender por qué una persona respondió de esa forma en la prueba, por qué una persona le fue como le fue en esa prueba, ¿vale? Sea esta prueba proyectiva o no proyectiva, ¿listo? Entonces, desde esa perspectiva, vamos a señalar que lo que coloquemos aquí es porque eso que colocamos aquí nos permite entender por qué fue el resultado así en esta prueba o por qué elegimos esa prueba en particular, ¿sí? Es decir, si encontramos que hay unos antecedentes o intervenciones donde, digamos, ha perdido la visión, entonces nosotros vamos a seleccionar algunos instrumentos que no pasen o que no dependan de la buena ejecución mediada por la, digamos, perceptivo analítico o perceptivo global, ¿sí? Nos permite entender un poco por qué decidimos lo que decidimos. Entonces vamos colocando como nuestras evidencias de por qué tomamos las decisiones en los instrumentos y la discusión clínica de por qué le fue como le fue, ¿vale? Entonces, de ahí viene el desarrollo prenatal y nacimiento. Entonces, ¿de qué nos vamos a ocupar acá? Ustedes saben que nosotros somos un programa genético que se despliega, pero que existen unos factores epigenéticos, es decir, unos factores que modulan la expresión de los genes. Yo puedo tener el gen para ser muy inteligente, pero mi contexto cultural me privó de una calidad cultural. Entonces no me entraron al colegio rápido, se demoraron, no me dieron privilegio, a la educación no fue importante. Y eso digamos que va a tener unas repercusiones en la expresión genética de mi inteligencia, ¿vale? Entonces, aquí es importante entender que las condiciones del embarazo nos vamos a focalizar exclusivamente en términos de toda aquella posible causa que haya alterado el curso natural del desarrollo. Por lo tanto, preguntar si fue deseado o no fue deseado. Porque si fue deseado, pues nos implica a nosotros, por lo menos, de que hay unas adaptaciones, se acepta y se adapta en función del bebé. O sea, el vínculo no es solamente cuando el bebé nace, el vínculo inicia desde el momento en que yo ya elijo ser madre. Entonces lo empiezo a construir desde ahí. Entonces, si es deseado, pues implica que voy a empezar a tomar unas acciones de mejora, por lo tanto. En consecuencia, se esperaría más eso. Entonces, a nivel del embarazo, ¿qué factores pueden afectar la expresión genética? El consumo de sustancias. Entonces, nosotros necesitamos indagar por consumo de sustancias, necesitamos indagar por antecedentes, digamos, factores estresores durante el embarazo, qué tanto te apoyaron, qué tanto estuviste en condiciones de algún tipo de estrés, ¿vale? ¿Cómo podrías describir tu embarazo? ¿Vale? No tanto porque, por ejemplo, ustedes le pueden preguntar a una madre, eh, ¿estuviste expuesta a algún tipo de violencia durante tu embarazo? Y la madre puede decir, no, yo no estuve expuesta al embarazo y a violencia durante el embarazo. Y tú le preguntas, bueno, ¿y cómo era tu embarazo? Cuéntame cómo era la relación con tu pareja. No, pues él me gritaba todo el tiempo, él me decía que yo era una gorda fea y que además pues que no servía para nada. Bueno, entonces, ¿cómo la percepción de violencia desde la perspectiva de la mujer embarazada, digamos que eso no es violencia, para ella violencia es que le metan un cuchillo y la apuñalen, ¿vale? Entonces, ¿has estado expuesta a violencia? No. ¿Por qué? Porque no la apuñalaron, ¿saben? Pero eso no significa que no haya estado expuesta a violencia, por lo menos psicológica, ¿vale? O verbal. Entonces, la pregunta no es tanto de si estuviste expuesta a violencia, porque nos basaríamos en la definición de violencia que tiene la persona. Por lo tanto, si hacemos ese tipo de preguntas, deberíamos acompañarla de una descripción. Cuéntame cómo era tu embarazo, ¿vale? ¿Cómo describirías tu embarazo? ¿No? Pues mi embarazo tranquilo. ¿Cómo se comportaba tu pareja contigo?
Y nosotros somos los que juzgamos si hubo o no hubo violencia. Nosotros juzgamos si hubo consumo o no hubo consumo. Por ejemplo, ¿tú tomaste durante el embarazo? No, yo no tomé. Y salías a rumbear, salías de fiesta. ¿Qué cambió en tu vida? ¿Vale? Durante el embarazo, no, mi vida siguió normal, todos los fines de semana. Entonces uno puede decir, ¿será que queda la duda? ¿Vale? Queda la duda de podemos constatar que hay eh, pues, condiciones socioculturales donde la madre pues, está rodeada de un entorno, pues, digamos, en el cual el alcohol, el cigarrillo, digamos que puede estar muy frecuente allí, presente. Pero la madre refiere que no consume, ¿vale? Que no toma, que no fuma, ¿listo? Y eso digamos que es algo que está allí, que lo podemos dejar como hallazgo dentro de la búsqueda. Entonces, todo lo que tenga que ver con condiciones de salud. Entonces, por ejemplo, durante tu embarazo, ¿tuviste alguna complicación de salud? Describe un poco cómo fue esa situación. Ese tipo de elementos nos ayudan a entender si hay embarazos de alto riesgo, etcétera, ¿vale? Entonces, el embarazo, la asistencia a controles, no, es que me recomendaron que la dieta, que bueno, ese tipo de elementos, o sea, la nutrición, lo que la mamá come, de lo que, no solamente a nivel físico, sino emocional, las relaciones sociales en las cuales está inmersa, si está siendo apoyada, eh, es importante. Y también el detonante de, a veces hay caídas durante el embarazo. Eh, lesiones voluntarias o involuntarias, causadas por una persona o por la misma mujer, ¿cierto? Por la misma madre. Entonces, durante el embarazo es importante como nosotros hacer una pregunta muy general relacionada con, cuéntame un poco cómo fue tu embarazo. Y vamos indagando, vamos preguntando, vamos tratando de obtener información sobre posibles causas que hayan alterado el desarrollo, ¿vale? El estrés es una muy fuerte causa. Entonces, ¿qué lo estresa a uno? Pues la violencia. ¿Qué lo estresa a uno? La economía. ¿Qué lo estresa a uno? La comida, ¿vale? Entonces, todos esos elementos, importante rastrearlos allí. Ahora, parto. Aquí es importante saber si ese parto fue natural o cesárea, si fue a término, ¿vale? Si hubo sufrimiento fetal o no, es decir, volvemos a hacer la pregunta cuéntanos sobre el parto, más o menos. Muchas veces las mujeres no recuerdan muy bien cuántas semanas de gestación, y entonces nosotros podemos utilizar algunas fechas importantes. Ejemplo, podemos utilizar, estaba por Navidad, estaba cerca de tu cumpleaños, ¿vale? Halloween, algunos, digamos, eventos así que son como reconocidos y a partir de ahí entonces nos podemos devolver, podemos más o menos estimar cuál es el aproximado, ¿no? De semanas. Lo mismo para cualquier evento importante que a veces necesitamos saber y la persona dice que no lo recuerda. Utilizamos esa alternativa. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Era diciembre, octubre? ¿Era tu cumpleaños? ¿Era un cumpleaños de alguien importante? Como para nosotros poder estimar más o menos en qué fecha fue. El nacimiento implica preguntar por las complicaciones, por cómo fue este nacimiento en términos de si el médico te indicó alguna señal, alguna anomalía, te hizo alguna recomendación, notaste algo diferente en tu bebé, Eh, ¿vale? ¿Qué recuerdas del nacimiento de tu bebé? Entonces, no, él lloró muchísimo, no durmió, ¿vale? Todo eso, digamos que nosotros lo vamos a indicar aquí para saber si existieron o no existieron complicaciones. A veces aparecen palabras técnicas que las madres recuerdan, ¿no? Entonces, no sé, sufría preeclampsia. Entonces, yo como psicólogo de pronto no sé qué es eso, pero no por eso no lo voy a poner. Voy a colocar preeclampsia y luego lo voy a googlear y voy a mirar un poco más qué es eso,
y si lo escribí mal, pues lo corrijo, ¿no? Porque el informe, como es público, está en juego la imagen de ustedes, y es importante entonces ortografía, todo muy, muy organizadito y bonito. La historia del desarrollo. Qué importante es saber, por ejemplo, la alimentación. Aquí es importante si hay complicaciones en la alimentación, es decir, ¿por qué es importante esto? El aparato fonoarticulador, o sea, factor cinético y sinestésico, dependen en gran medida de la madurez de este aparato fonoarticulador. Entonces, masticar contribuye mucho a la deglución, contribuye mucho a esta estimulación y control voluntario para que posteriormente aparezca el lenguaje. Entonces, indagar por alimentación implica no solamente el control voluntario de qué alimentos le gustaban más, describirías a tu hijo como una buena cuchara, ¿no? Que es algo como típico que las personas entienden de qué estamos hablando. Es decir, comía muy bien, te costaba hacerlo comer, tenías que poner la correa aquí pues para que comiera. ¿Qué recuerdas de esto? Y también por el lado de que la alimentación pues contribuye a el desarrollo. Si tenemos una mala nutrición, pues tenemos un mal desarrollo. Eh, Aquí a veces encontramos bebés muy, muy gordos, muy, muy obesos, pero en realidad están muy desnutridos. Entonces, a veces se cree que el bebé cuando tiene como obesidad, pues implica entonces que está muy bien, pero eh, muchas veces es el cabello, las uñas, los indicadores también de la calidad de la nutrición. El sueño y la vigilia es importante, ¿por qué? Porque nos indica entonces si hay la presencia de disopnias, de problemas de sueño, sea para conciliar el sueño o para despertar. Ese sueño y vigilia nos permite entonces entender más o menos a qué hora se va a la cama, a qué hora se despierta y entender un poco cómo esta dinámica de sueño-vigilia, ¿vale? El control de esfínteres también es importante porque nos indica la madurez del sistema nervioso. Normalmente a los 3, 4 años se da ese control de esfínteres. Entonces, indagar por ese control de esfínteres pues es importante para el caso de la pediatría, o sea, para el caso de que sus pacientes sean niños. Para el caso, digamos, de un paciente adulto, a menos que sospechemos que hay inmadurez del sistema nervioso central, pues implicaría entonces la exploración también de estos elementos de control de esfínteres, principalmente, ¿sí? En el desarrollo psicomotor es importante, ¿por qué? Porque muchas veces las madres utilizan la comparación con los hermanos. Entonces, es mejor preguntarle más o menos a qué edad los hitos más importantes del desarrollo, como cuáles: sentarse, gatear y caminar. ¿En qué momento empezó a gatear? ¿Cuándo empezó a gatear? ¿Cuándo empezó a caminar? Y con eso podemos tomar una decisión respecto a si hay o no hay un deterioro, un retraso en el desarrollo. Más adelante, pues en educativo, vamos por allá, vamos a hablar de autismo y lo importante que es las buenas evaluaciones de desarrollo. El curso de pruebas, pues no quisiera centrarme en evaluación de desarrollo, que creo que no acabaríamos. Creo que voy a centrarme un poco más en algunas listas de chequeo de desarrollo, como para que se hagan una idea de las que existen, de las posibilidades que tienen, ¿vale? Para detectar a tiempo, por ejemplo, trastornos generales del desarrollo, que a veces pasan desapercibidos, pero centrarnos en más que nada lo que tiene que ver con pruebas proyectivas y, o sea, cosas que ustedes pueden utilizar que no necesitamos de ir al laboratorio para poder evaluar, ¿vale? Entonces, desarrollo del lenguaje. En el desarrollo del lenguaje nos fijamos es en la intencionalidad comunicativa. No estamos preguntándole cuándo fue la primera palabra, pero estamos preguntando es cuándo le pudiste entender sin que él señalara o gesticulara. ¿Cuándo pudiste entender? ¿Cuándo usó las palabras, el lenguaje, para que tú lo entendieras? Entonces, eso se llama intencionalidad comunicativa. ¿Cuándo fue esa primera intencionalidad? Entonces, quiero tete, listo. Se entendió lo de guerra, más o menos eso fue, listo. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Nos pueden decir, por ejemplo, no, él se demoró más que el hermanito para hablar, un poquito más lento, pero resulta que el hermanito también tiene retraso en el desarrollo, entonces no lo podemos juzgar como
como retraso, sino que tendríamos que indicar utilizando la misma recomendación. Si no recuerdan más o menos la edad, qué estaba pasando en ese momento. ¿Era diciembre? ¿Era Halloween? ¿Qué era? ¿No? Ahora, en el desarrollo escolar, porque es importante como indagar ese desarrollo escolar, porque es donde ponemos en juego las dificultades, es decir, es donde se nos exigen nuestras funciones al máximo. Entonces, si encontramos dificultades en esa historia del desarrollo escolar, pues entonces vamos a dar cuenta de dificultades también a nivel de el ser, o sea, a nivel de sus funciones. Tiene dificultades para relacionarse con pares, pues esa puede ser un indicador de una problemática de salud mental, ¿sí? Eh, Tiene dificultades a nivel del desarrollo emocional, que es lo que vamos a continuación a hablar. Pero en el desarrollo escolar es importante la historia, o sea, cuándo empezó la escuela y cuántos colegios pasaron, ¿no? ¿Cuánto siguen el mismo colegio? Eso nos indica, digamos, una estabilidad, no hubo problemáticas, perdió algún año de colegio, no lo perdió, cuáles eran como esas materias preferidas, ¿vale? Es como tratar de hacernos una idea de cuál es como ese perfil de aprendizaje que tiene a partir del desarrollo escolar. Si tenemos un adulto, pues podríamos indicar, por ejemplo, el desarrollo laboral. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado mucho de empleo o renunciamos a esos empleos? Entender un poco las razones por las cuales se renuncia a esos empleos nos permite también entender qué es lo que está pasando, o sea, cómo este motivo de consulta puede estar afectando el desarrollo en términos generales, ¿sí? En términos generales. A nivel del desarrollo emocional, la pregunta básica aquí es ¿cómo te definirían, cómo te describirían tus compañeros? Si yo le preguntara a tus compañeros, ¿qué me dirían sobre tus emociones? ¿Qué me dirían sobre ti? ¿Cómo te describirían? Como una persona, ¿cómo? ¿Qué? Ahí es ese desarrollo emocional. Si hablamos de una persona que es introvertida, extrovertida, que manifiesta sus emociones, no las manifiesta, ese tipo de cosas son las importantes, digamos, a considerar, ¿sí? Podemos entonces rotar las percepciones. ¿Tú qué dirías respecto de ti? ¿Cómo te describirías a ti mismo? ¿Cómo crees que te describirían tus amigos, tus padres? ¿Vale? ¿Listo? Y las conductas adaptativas, en última, son las conductas que están relacionadas con lo que la persona puede hacer por su propia cuenta, sin ayuda de otros. Puede bañarse solo, puede preparar su comida solo. Todo ese tipo de elementos tienen mucho más sentido cuando tenemos menores de edad o cuando tenemos discapacidades, alteraciones del desarrollo, ¿sí? Entonces, con eso, digamos que tendríamos una exploración de los como aspectos a tener en cuenta para entender la aproximación de quién es la persona antes del proceso de evaluación, antes de aplicación de instrumentos. ¿Listo? Es como entender cuáles son las razones por las cuales él o ella tiene esta conducta, este comportamiento. ¿Listo? Y luego viene la parte de los instrumentos. Entonces, ¿qué es importante aquí? Yo ya entiendo entonces cuál es la historia del desarrollo, cuáles son esos aspectos como críticos o claves, y entonces con esos elementos yo voy a formularme unas posibles hipótesis. O sea, yo creo que este problema se debe a eh, que no tiene unas buenas estrategias de afrontamiento, supongamos. Entonces yo lo que voy a hacer es una exploración de estrategias de afrontamiento. Voy a utilizar un instrumento para evaluar las estrategias de afrontamiento. No, yo lo que creo es que es un problema de autoestima, entonces voy a utilizar un instrumento para eso. Ahora, con eso en mente, los instrumentos que nosotros vamos a utilizar, vamos a tener en cuenta que tenemos básicamente como dos grandes grupos de instrumentos, los proyectivos y los no proyectivos.
Los proyectivos normalmente se centran en el proceso, en el cómo se hace, ¿vale? Por lo tanto, requieren más de la pericia clínica, requieren más de la interpretación clínica, de tener una buena historia clínica y del acompañamiento, por lo tanto, de la entrevista clínica. O sea, una grafía sin un discurso que lo acompañe, sin un relato que lo acompañe, básicamente lo que se está interpretando es la proyección del psicólogo. Es decir, se está hablando del mundo interior del psicólogo, no del mundo interior del paciente. Entonces, en las pruebas proyectivas tenemos una alta exigencia clínica por parte del psicólogo. Entender entonces que para poder interpretar una grafía, ¿vale? Una prueba proyectiva, requiero mucho de la historia clínica del paciente, de la entrevista clínica que acabo de realizar y de la narrativa que el paciente ha construido, las preguntas que le hago sobre lo que acaba de hacer. Mientras que en el otro grupo tenemos las pruebas no proyectivas que están centradas más en el resultado, centradas entonces en darle una puntuación a la ejecución, 0, 1 o 2. Sí, casi siempre, algunas veces, nunca, ¿vale? Esas están más centradas en el resultado y utilizan entonces baremos para el contraste, para la corroboración, digamos, de los resultados. Entonces comparamos la mente de la persona con la mente de un grupo de personas y miramos si se parecen o no se parecen, si está en la media o está por encima de la media y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, la evaluación neuropsicológica infantil breve podríamos entonces centrarla en una prueba centrada en el proceso, en el cómo se hace, ¿vale? Por lo tanto, es una prueba casi que centrada en lo proyectivo, pero tiene la característica de que yo puedo calificarla, es decir, que puedo centrarme en el resultado, puedo decir errores, sin errores, o la imposibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, en esa línea, digamos que las pruebas que normalmente conocemos están del lado, por ejemplo, las que ustedes más comúnmente conocen de pruebas psicológicas 1, pues son las de inteligencia, las escalas Wechsler. Son pruebas no proyectivas, centradas en el resultado, en 0, 1 y 2, ¿cierto? Por lo tanto, el curso, pues vamos a ver algunas pruebas proyectivas y no proyectivas para que más o menos tengan como la mecánica de cuando vayan a mirar una nueva prueba, alguna que no conozcan, tengan el mismo procedimiento de aproximación de lo que tienen que hacer al momento de construir un informe. Desde esa perspectiva, entonces, el instrumento lo vamos a centrar en, oye, la clase se va a acabar. Entonces, resultados cuantitativos. Aquí que es importante de mencionar, necesitamos que el informe sea autocontenido. ¿Eso qué significa? Que no salga, no se necesite ir fuera del informe para entenderlo. Por lo tanto, si estamos utilizando una prueba proyectiva, ¿vale? Vamos a indicarle en el resultado cuantitativo qué criterios se tienen que cumplir, ¿vale? Para la interpretación. O sea, por ejemplo, vamos a evaluar la calidad del trazo, vamos a evaluar. Esos son criterios que permiten entonces que la persona pueda decir, ok, voy a coger eso que me dice el psicólogo que utilizó para la evaluación y voy a coger el dibujo y voy a decir, ok, sí, mira, él dice que la calidad del trazo, si es de esta forma, entonces se corresponde con esto, y así sucesivamente, ¿vale? En las no proyectivas, pues tenemos unos baremos. Entonces nos va a decir, por ejemplo, si saca entre 1 y 3, eso es regular. Entre 4 y 7, eso es bueno. Y entre 8 y 11 es excelente. Entonces yo le voy a colocar los baremos. Le voy a decir, mire, para yo calificar voy a utilizar este baremo. Este es equilibrado, o el CI. Si tiene un CI entre tanto y tanto, eso es un CI por encima de lo normal, promedio, ¿vale? Voy a utilizar entonces los baremos en una tablita. Entonces, ¿qué es lo interesante en los resultados cuantitativos? Que cuando tengo tareas donde puedo mostrar un dato cuantitativo, ejemplo, un número, ¿vale? Entonces, cancelación de dibujos, digamos que esa es la tarea. ¿Cuál fue el número que se obtuvo? La puntuación natural. Esta fue la puntuación natural.
esa puntuación natural se corresponde con un baremo en particular. Entonces, la puntuación que le corresponde, digamos que es un 5, y el 5, según el baremo que coloqué, dice que es bueno, ¿cierto? Bueno, entonces está dentro del promedio. Esa es la idea que tengamos que colocar en los resultados cuantitativos, pero lo más importante es decirle a la persona, mire, yo utilicé este instrumento para esto. Entonces, utilicé la evaluación neuropsicológica infantil para evaluar funciones cognitivas en población colombiana, ¿vale? Y le puedo colocar la cita para que pueda consultar si quiere más información. Entonces, en últimas, te estoy indicando cómo se llama el instrumento, no vale siglas, o sea, no ENI, sino Evaluación Neuropsicológica Infantil. ¿Para qué lo estoy utilizando? Tiene el objetivo de, o para esto, ¿listo? Entonces la persona va leyendo y dice, ok, él utilizó este instrumento que se llama así, para esto, y este es el baremo para poderlo interpretar. Y estos fueron mis resultados. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque a veces nos equivocamos sumando. Entonces, nos da, por ejemplo, 5 y decimos que está mal. Entonces ahí, si colocamos el baremos, pues la persona puede decir, oye, pero mira que aquí dice que yo saqué 5 y según el baremo que me colocaste, 5 es bueno, y tú dices que 5 es malo, ¿sí? Eso es lo importante de esta parte de los resultados cuantitativos. Y luego viene el análisis clínico, que esta es la parte más importante, que yo sé que no vamos a llegar a completarlo. O sea, el análisis, hasta aquí termina la clase. Análisis clínico, que son los resultados cualitativos. Entonces, si yo utilicé un instrumento de estrés, de autoestima, de personalidad, pues entonces aquí en los resultados acabo de presentar los cuantitativos, o sea, las puntuaciones y el equivalente, ¿vale? Para decir, tiene una personalidad X, Y o Z. Ahora aquí en el análisis clínico, pues yo me voy a poner entonces decirle a la persona qué significa eso, ¿vale? ¿Qué significa eso? Y sobre todo en relación con el motivo de consulta. Entonces, yo voy a coger el análisis de cada punto de lo que me interesa analizar. Este ejemplo que les voy a enviar está hecho para para funciones cognitivas, es una evaluación neuropsicológica. Entonces, ustedes van a encontrar ahí que van a encontrar atención, memoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que se explora en una evaluación neuro. Pero si fuéramos a hacer una exploración psicológica, entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos interesa explorar? Va a depender en gran medida del motivo de consulta. Si es ansiedad, normalmente va a estar centrada en el marco de la salud mental. Es decir, una evaluación psicológica en últimas lo que busca determinar es si está sano o no a nivel de la mente, ¿vale? Por eso entonces hacemos la evaluación. Todas las problemáticas del tipo me cuesta concentrarme, me estoy quedando atrasado, voy a perder la materia, etc. Son evaluaciones cognitivas, tienen este formato. La exploración psicológica, por tanto, va a buscar es explorar la calidad de la salud mental del paciente, el estado de salud mental del paciente. Entonces, voy a enviarles también un link, ¿vale? Ese link les va a remitir a un video que es un video de una mujer que sobrevive a un holocausto, ¿vale? Y lo que les voy a pedir que hagan como práctica es llenar como estos aspectos, ¿vale? Y lo que quiero que caigan en cuenta, de una vez se los advierto, es que ella empieza a hablar de unas cosas que uno dice, ok, pues no me está hablando ni de la alimentación, ni del sueño, de la vigilia, ni del control de esfínteres, ni del embarazo, ni del parto, ¿vale? No, tampoco tengo muy claro la composición familiar, ¿vale? O sea, lo que quiero que entiendan acá es que no es una camisa de fuerza, que este es un informe para una exploración neuropsicológica, ¿vale? Y que en una evaluación psicológica algunos de estos puntos van a ir, van a estar, que nos van a permitir entender un poco por qué es como es. Pero en el caso de la mujer que va a hablar, entonces, ¿cuáles van a ser esos aspectos como críticos que vamos a tener en cuenta? Y que aun cuando ella no los mencione, es decir, no nos diga cómo fue su embarazo,
nosotros podemos decir que fue un embarazo adecuado o no lo fue. ¿Por qué? Por cómo se